Las lunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kiev, en la voz de Lola Rodríguez de la Revolución de la Conciencia. Virgo. Luna en Virgo. La energía del signo de Virgo expresa la presencia de un orden funcional, en el cual cada aspecto o elemento de la realidad se encuentra sistemáticamente integrado a los otros. De ahí que el desarrollo y bienestar de cada parte se alcanza maximizando el bienestar del sistema en su totalidad. Servicio. En el caso de la luna, el cuerpo del niño que nace con esta cualidad encuentra su comodidad y seguridad en la presencia del orden y en una cierta restricción de los movimientos, que tiene como finalidad encauzar su actividad en función del conjunto. Toda respuesta espontánea e inmediata a los estímulos externos será experimentada como peligrosa, dado que podría llevar al desborde y eventualmente al caos. Un minucioso énfasis en los detalles y una actitud crítica hacia el mundo se constituyen su actitud básica, puesto que ambos comportamientos permiten demorar y elaborar los impactos potencialmente amenazantes del afuera con su temido desorden. Este cuerpo nace envuelto en una cualidad que no solo retiene la espontaneidad ante todo posible exceso, sino que inhibe las actitudes tendientes a crear un espacio propio exclusivo. Estas son reemplazadas por comportamientos asociados a compartir espacios y tareas con otros, donde ser útil es mucho más importante que expresarse, pedir, tomar o luchar para obtener algo. La madre en la luna en Virgo. Desde el punto de vista estrictamente energético, todo esto está implícito en el chico. Él es portador de estas conductas connotadas como seguras. Sin embargo, sabemos que esta energía deberá aparecer en su vida allí donde él busque naturalmente afecto. El feedback con las personas que la encarnan constituirá la matriz que hará de espejo y será apta para actualizar la energía virginiana presente en él desde el origen. Podemos deducir entonces cuáles deberán ser las características de ese mundo afectivo, que es la madre del chico. En él deberán estar altamente valorados el orden y la prolijidad, y evidentemente el ideal de esa madre, consciente o inconsciente, será el de tener un hijo muy serio y eficiente, limpio, con sus juguetes perfectamente ordenados, el sonajero por aquí, el osito allá, la ropita doblada prolijamente, todo en su lugar, mientras ella lo observa arrobada diciendo, qué maduro es mi hijo, o qué madura es mi hija. Es decir, en la luna en Virgo, lo afectivizado es todo lo contrario de un comportamiento ingenuo, espontáneo y exploratorio, que prueba, se equivoca y necesita descargas físicas o emocionales de tanto en tanto. El niño sentirá que solo los comportamientos que indiquen madurez serán premiados con afecto, y esto es precisamente aquello que no es propio del mundo infantil. En muchos casos, la madre es una persona necesitada de alguien que le ayude a ordenarse, debido a carencias internas o incluso a problemas psíquicos, y deposita en el niño el apoyo que necesita para organizarse. Este, en consecuencia, se ve obligado a ocupar un lugar para el que no está preparado, pero del cual depende el encuentro afectivo con su madre. Siguiendo la beta humorística, esta madre preguntará a su hijita, ¿qué anticonceptivo me aconsejas? Es una madre que entabla las conversaciones supuestamente más maduras con este hijo o hija, tratándolos como si fueran adultos y convirtiéndolos en interlocutores privilegiados de sus vicisitudes y problemas. El nene o la nena, entre tanto, siguen ordenando sus juguetes y estudiando en un manual cómo agitar el sonajero sin molestar al abuelo. Y más tarde le preguntarán a la mamá, ¿puedo llorar ahora, mami? La regla afectiva implícita en el vínculo entre madre e hijo establece que éste, si bien necesita jugar, debería hacerlo en forma ordenada, sin romper cosas y sin ensuciarse. Es querido por mamá si todo queda en perfecto orden y él permanece disponible para ayudarla en el correcto funcionamiento del hogar o incluso en sus necesidades personales. Comienza a constituirse el circuito.
En este vínculo se organizan una serie de conductas visiblemente sobreadaptadas que resultan muy exigentes para cualquier niño, en el sentido de que todo comportamiento irracional es considerado incorrecto. Que el afecto que necesita surja cuando respeta esta premisa equivale a decir, tengo que comportarme como un grande, o sea, en forma medida y criteriosa, incluso postergando sus deseos en beneficio de las necesidades de los otros. En este sentido, la luna en Virgo tensiona de una manera muy particular al conjunto de la carta natal, abriéndose dos caminos posibles para la persona. O cumple absolutamente con este programa hipermaduro, inhibiendo su espontaneidad, que tarde o temprano deberá aparecer enferma, seguramente disociada. O la demanda lunar queda puesta totalmente en la figura materna, polarizando otras zonas de la carta que necesitan transgredir este patrón de hipermadurez. En el segundo caso, la rebelión y el desorden serán modos de compensar y eludir esa matriz afectiva inhibitoria, pero dejando una inevitable sensación de pérdida de afecto por no hacer lo correcto. ¿Este intento de eludir la luna no es algo que ocurre con todas las cartas? Tengamos en cuenta que estamos ante un caso muy especial, porque lo que da seguridad a la luna en Virgo es prácticamente una negación de lo infantil. Esto genera una fuerte sensación en la que soy querido en tanto no sea niño. Y esta es una paradoja difícil de sostener, porque el hecho es que lo que soy y que es que soy y necesito manifestarme como tal. Pero no confundamos la luna en Virgo con la luna en Capricornio. Aquí no se trata de ser adulto por el hecho de afrontar responsabilidades y minimizar las necesidades en pos de una meta, sino que se establece una pauta mucho más mental y criteriosa. Se persigue un comportamiento perfecto, no en el sentido del logro y el reconocimiento, sino, en cambio, no mostrando fallas y siendo capaz de responder con inteligencia, sensatez y altruismo ante toda situación. O como decíamos recién, generando por oposición la sensación de no ser querido porque no se alcanza a responder con ese nivel de madurez. Mucho más adelante en la vida, será este terrible y generalmente inconsciente miedo al caos el que conduzca a la persona a situaciones paradojales. El círculo vicioso, para ella, consiste en que se aboca a ordenarlo todo a fin de escapar de la constante amenaza del desorden, pero haciéndolo de una manera básicamente infantil e inmadura, que persigue a cambio de ello una recompensa afectiva. Así, en este orden defensivo, es imposible abarcar la real problemática de lo que está sucediendo y se terminan caotizando las situaciones en las que, por otra parte, lo reprimido actuará en forma invisible, desbaratando tarde o temprano el orden que se pretendía construir. Que aquello que se tiene valorado en tanto sensatez e inteligencia se revele como una respuesta básicamente inmadura y regresiva ante los retos de la realidad suele ser una dolorosa sorpresa, difícil de aceptar para las personas en las que se ha instalado este mecanismo. Un mundo pequeño y ordenado. Como lo afectivizado se relaciona con la hipertrofia de una mente ordenadora, es importante observar los hábitos mentales de una luna en Virgo. La conciencia se manifiesta aquí como una pantalla de computadora en la que constantemente aparecen señales y datos que pretenden dar cuenta de los mínimos detalles acerca del funcionamiento perfecto de un sistema. Cualquier desvío debe ser inmediatamente corregido y todo desorden resuelto. La luna en Virgo debiera siempre saberlo todo. En esto consiste su seguridad, pero es importante que distingamos este rasgo del de la luna en Géminis. El saberlo todo de esta última se refiere a poseer toda la información posible y a realizar con ella asociaciones mentales rápidas y brillantes. Pero en modo alguno, estas requieren ser convalidadas en la práctica. En la luna en Virgo, en cambio, está afectivizada una inteligencia más lenta, pero que debe dar siempre respuestas sensatas acerca de la realidad, por lo que la sobrecarga es mucho mayor. Hay una necesidad de cordura, ponderación y madurez reflexiva que debería ser capaz de anticiparse a los problemas. Por ello, estos y las respuestas adecuadas para resolverlos
deberían conocerse de antemano. Este es el sentido de saberlo todo para la luna en Virgo. Habrá entonces mucha obsesión. Por cierto, hay una tendencia muy fuerte a tener todo bajo control, todo previsto. La atención está puesta en la supervisión de los mínimos detalles y esto es lo que da seguridad. Si una variable se sale del control, surge la inseguridad y la sensación de caos inminente, activándose el mecanismo. Es evidente, sin embargo, que si bien en esta luna hay un talento para el detalle y el orden, no se trata del sol en Virgo, en el cual estos rasgos expresan profundamente la persona. Aquí son básicamente defensivos y el mecanismo no otorga el talento de poner en orden lo desconocido, sino la necesidad de que exista orden para sentirse seguro. En toda luna damos inconscientemente por sentado que debería estar presente, sin que la hayamos generado, aquella cualidad que en el sol somos capaces de irradiar por nosotros mismos. De aquí que el movimiento más probable cuando el mecanismo de la luna en Virgo se activa sea el de refugiarse en un ámbito, tarea o situación suficientemente pequeña y aislada que permita dar cuenta de todos los detalles y establecer un orden minucioso. Esta sensación tranquiliza a la persona, pero a un solo paso de la situación refugio en la que se esconde. El mundo podrá estar derrumbándose y ella no se dará cuenta. Todo mecanismo lunar nos hace actuar como niños que se tapan los ojos y creen que nadie los ve. La dependencia de la sensación de seguridad que nos da la pauta lunar hace que recortemos dramáticamente la realidad para poder generar esa sensación. Así como la luna en Géminis disfruta la ilusión de que entender una situación garantiza que sus consecuencias desagradables no se manifiesten, ustedes podrán ver a una luna en Virgo ordenando placares, corrigiendo errores en un escrito, trabajando sobre objetos pequeños durante horas o realizando todo tipo de rituales. Esto crea en ella la sensación de que nada malo podrá suceder, mientras lo haga con minuciosidad y concentración e incluso con verdadero talento y entrega a los otros. Es este empequeñecimiento del campo en el que puede desplegar el talento ordenador lunar, lo que genera la sensación de madre, que a su vez recrea la vibración conocida, pero que generalmente da la espalda a problemas más profundos que no pueden ser ordenados de esta manera. La inhibición de la espontaneidad. Lo realmente complejo de esta luna es que hay un gran desplazamiento y postergación de la espontaneidad en función de lo correcto. Con el tiempo, estas personas terminan reprimiendo mucho dolor, agresividad, necesidad de libertad. Se transforman en seres muy cargados y contenidos, pronunciándose así la tendencia a síntomas físicos, úlceras, problemas intestinales y de piel, etc. Estar dentro de esta computadora inconsciente hace que jugar el propio deseo, expresar qué le está sucediendo aquí y ahora, resulte muy difícil para la persona. Y mucho más cuando ésta eventualmente llegue a saber que tiene que ser espontáneo, porque esto quedará atrapado como un saber más del mecanismo, transformándose en una falsa espontaneidad. Es muy difícil que una luna en Virgo se enoje y exprese toda la carga contenida. Este sería un comportamiento desordenado e inadecuado, pero es necesario advertir para quién, no para el aspecto realmente más maduro e integrado, sino para ese niño que la persona lleva dentro y que depende emocionalmente de lo que mamá luna dice. Así, suelen dar respuestas sobreadaptadas y sobre todo racionalizadas en las que se diluye o por lo menos justifica la carga. Un amigo mío con luna en Virgo, que necesitaba imperiosamente descargar su rabia acumulada, me confesó: ¿sabes qué hago si me enojo mucho? Cuando voy en el auto y paso por una estación de trenes o debajo de un puente, subo las ventanillas y grito con todo. Por cierto, él se siente así totalmente liberado, pero esa descarga satisface más a mamá que a la totalidad del sistema. Si para desahogarse hay que programar la escena, es claro que la espontaneidad equivale a un misterio total para estas personas. Por supuesto, tarde o temprano ocurrirá algo crítico que las hará explotar, sin posibilidad de que controlen la situación. En esos momentos,
La sensación de caos por haberse salido del barco es muy grande. Y es aquí donde se pone en juego la capacidad de recurrir a otras cualidades para resolver la situación. O por el contrario, aparece la imposibilidad de sostener el vacío emocional, lo que vuelve a disparar el mecanismo. Racionalidad, eficiencia, practicidad. En la luna en Virgo hay siempre una mente que teje, que calcula todas las posibilidades y que se instala en el lugar del observador crítico de las situaciones, con lo cual se protege de lo inesperado, provenga esto del interior o del exterior. Seguir procedimientos minuciosos en los cuales es preciso respetar una secuencia de pasos o en los que cada detalle es importante, queda inconscientemente valorado por la seguridad emocional que proporciona, llevándolos a enfatizar exageradamente los métodos y la forma de hacer las cosas, en detrimento de la exploración y la improvisación. Es evidente que en esta luna el contacto con el afecto aparece mediatizado a través de la eficiencia, la racionalidad y el desarrollo de actividades útiles y valoradas por los demás. Un rasgo recurrente que sintetiza la aversión a no estar preparados ante los imprevistos y el deseo de ser útiles a través de la practicidad es que generalmente llevan consigo toda clase de instrumentos, remedios y cosas eventualmente necesarias, porque lo ideal es que ninguna emergencia los tome desprevenidos. Es posible reconocer a veces a una luna en Virgo porque todo lo arregla acudiendo a su bolso mágico, que siempre está al servicio de quien lo necesite por cualquier problema, haciendo que su dueño se sienta útil ante toda contingencia. Es siempre muy bueno tener un amigo así cerca. Bueno, vean si esta frase nos resume el núcleo de la problemática de la luna en Virgo. Los demás piensan así de estas personas, las quieren de esta manera y por esta razón, porque siendo útil se consigue afecto. Esto es como un nicho ecológico. Allí hay energía disponible si se lo ocupa. Y precisamente este es el patrón interactivo que refuerza la inmadurez del mecanismo de esta luna. La persona nace con una cualidad que en ese momento es un talento y una modalidad energética organizadora de las primeras experiencias, desde la cual el niño explora el campo total de cualidades en el que ha nacido. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Luego, esto se traduce por el desdoblamiento natural de los campos de energía en un escenario que condiciona la experiencia afectiva de una manera particular. Como ya hemos visto, para la luna virginiana, esto se da con el orden, la racionalidad, etc. Ahora bien, llegados al punto en que este condicionamiento natural y necesario transforma el modo de experimentar el afecto y la seguridad en un hábito, comienzan a reforzarse innumerables situaciones en las que inconscientemente, temerosa e insegura, la persona con esta luna obtiene afecto siendo útil a los demás. Hay afecto disponible para quien sea útil, así como son otras lunas, lo habrá para quien sea brillante e ingenioso, o para quien prepare una rica comida, o para el que se lance intrépidamente a la acción. Todos estos mecanismos lunares encuentran el modo de eternizarse, pero es importante darse cuenta de que no se perpetúa la capacidad de ser útil o inteligente o vital, sino el temor y la inseguridad infantiles que crean una ilusión alrededor de ese comportamiento. Allí hay una inercia, una falta de vitalidad y sobre todo una exclusión sistemática de las otras cualidades que integran el sistema, haciendo que la persona obtenga un supuesto afecto mediatizado por ese comportamiento a costa del empobrecimiento de su personalidad como un todo integrado. En este caso, la persona no está siendo útil y servicial de un modo espontáneo y creativo, sino de un modo totalmente mecánico, a través del cual obtiene otra cosa que no pide explícitamente, básicamente seguridad y afecto. Esta contaminación emocional inconsciente de los actos motivados por el mecanismo lunar es la que tarde o temprano revelará la inadecuación de esas conductas. Si ustedes están deprimidos, el amigo Luna en Virgo generalmente les ayudará a ordenar el placard o a terminar la tarea pendiente. No les dará un abrazo o un beso, ni se conectará directamente con sus emociones. Estas se encuentran mediatizadas por ese hábito y el mensaje emocional toma esa forma. Pero lo más complicado tiene lugar en la misma persona,
porque va en busca de la seguridad y el afecto a través del conocido camino de mediaciones, y así, comenzando una dieta estricta u ordenando el escritorio suyo o de los demás, creerá sentirse segura y querida, cuando en realidad eso no es cierto. Su sistema emocional está realmente necesitando otra cosa, no esa especie de placebo que otorga la luna, que solo satisface un aspecto muy superficial del mundo emocional. ¿Cómo se discrimina en esta luna lo virginiano de lo geminiano? Aunque en ambos casos se enfatiza el registro mental, este toma formas por completo diferentes. La luna en Géminis se refugia en una modalidad juvenil, de constante curiosidad y aprendizaje. Su arquetipo es el del estudiante eterno, y así resultan personas preguntonas, alegres, que parecen abiertas y sociables, con una explicación para todo. La luna en Virgo, en cambio, quiere mostrarse como quien ha terminado de estudiarlo todo y no soporta verse en situación de estar aprendiendo. Es muy común, por ejemplo, que una persona con luna en Virgo se vincule dando la sensación de saber de antemano qué es lo que el otro le va a decir. La posición preferida ante las situaciones es la de observador crítico, que filtra todo lo que escucha y ve a través de su poderoso sistema lógico, que busca las contradicciones en los mínimos detalles o observa desde una especie de escepticismo amable, con lo cual se protege de todo lo nuevo, intenso y realmente complejo. Rasgos polarizados en los que persiste el mecanismo. Como vimos al principio, ustedes podrán observar con esta luna a personas que se polarizan mucho y cuyo comportamiento aparente es, en consecuencia, todo lo contrario de lo que acabamos de describir. En general, es muy común escuchar a la madre de una luna en Virgo decir: esto no es cierto, mi hijo es un desastre de desprolijo, lo cual confirma que el hijo o la hija tiene luna en Virgo, ya que su madre lo mide desde un deseo de orden extremo. En lo profundo, el máximo anhelo afectivo de la madre que le toca a la luna en Virgo es que el hijo no escriba jamás en las paredes, que no ensucie la ropa, que no se lastime jugando. Imaginen a ese hijo varón, por ejemplo, regresando de un partido de rugby todo sucio y golpeado. Además del posible dolor físico, este chico experimentará una fuerte sensación de estar en falta y de no ser querido por haber hecho, en realidad, algo completamente normal para alguien de su edad. Por lo general, verán que esta pauta, en la que se pierde el afecto si se comparten las conductas normales de los demás niños, hace que la persona se aísle, se retraiga y se desarrolle mucho más en lo intelectual, o que permanezca con los adultos, evitando en lo posible el contacto con sus pares, que la llevarían a esa zona de peligro. Si me comporto igual que ellos, pierdo el cariño de mamá. No obstante, también encontrarán chicos con luna en Virgo, tan traviesos como cualquiera, y que vuelvan loca a su madre, la cual enloquece por esta razón mucho antes que cualquier otra ante el despliegue de los comportamientos infantiles. Si observamos bien, el chico se siente mucho más culpable de lo normal al hacer esto, porque no se siente libre de ser un niño. En este punto, no nos importa si el chico ha hecho o no desastres verdaderos, sino que ese pequeño desastre lo hace sentir en falta de un modo desmesurado. Es muy probable que en una carta con mucho Marte, Urano o Neptuno se produzca una fuerte polarización con la luna en Virgo, expresando la tensión interna de alguien que tendrá que aprender a integrar aspectos muy vitales y espontáneos, o una sensibilidad que su mente considera irracional y delirante con la estrechez de su mecanismo lunar. Es muy común que con la luna en Virgo se desarrolle una verdadera batalla interior que puede presentar resultados cambiantes según el momento o el área de la vida que se trate. Lo importante es registrar esta tensión interna y el desgaste de energía que ello implica. Que yo pelee toda la vida con mi madre no significa precisamente que no actúe en mí el mecanismo lunar o que haya resuelto mi vínculo con ella. Verán a muchas personas con esta luna llevando una vida muy caótica o inmersa en el desorden. Sin embargo, es muy fácil advertir en ellos el cúmulo de rituales, pequeñas restricciones y economías, actividades de extremo detalle y servicialidad que operan como islotes dentro de los cuales se refugian para recrear su sensación de seguridad en medio de la confusión y de las dificultades de una vida en la que no se pueden organizar.
De hecho, incluso cuando durante muchos años se haya impuesto el mecanismo de sobreadaptación, esto puede provocar la conformación de un núcleo de energías de la carta que, permaneciendo en las sombras, lo lleve en un momento dado, a través de una pelea interna, a transgredir violentamente ese patrón que le indica desde pequeño que tiene que ser muy racional, ordenado y maduro. Las crisis de la luna en Virgo. Todo lo reprimido, tarde o temprano, tiende a emerger. Por eso, siendo adultas, las personas con esta luna suelen atravesar por crisis en las que parecen tirar su vida por la ventana. Pueden ser momentos en que lo infantil, lo espontáneo, lo libre, lo que no depende de un juicio maduro, irrumpe de una manera necesaria pero desorganizada. Bastará con proyectar la madurez restrictiva en alguna persona o grupo para que las cualidades retenidas se polaricen contra la luna y liberen la tensión acumulada por años. Por cierto, que dependerá de la madurez real del sistema si esto se convierte en apertura, quizás dramática, pero en definitiva necesaria para una posterior integración, o si, después de la explosión, la sensación de haberle fallado a mamá se hace insoportable y el ciclo recomienza en el mismo punto que antes. Pero, ¿cómo pueden neutralizar esto los padres? Por ejemplo, no cayendo en el hechizo de la hipermadurez del chico y advirtiendo que ésta, en realidad, satisface sus deseos inconscientes de tener un hijo perfecto. De todos modos, aunque le griten, ¡qué espontáneo que sos!, la luna en Virgo apenas percibirá un susurro y viceversa. Si le susurramos, ¡qué ordenadito sos!, lo registrará plenamente. No tenemos que olvidar que la luna no es externa al chico, sino que es una configuración interna que resuena especialmente con los escenarios en los que se materializa. Este es el circuito de manifestación de la luna, que evidentemente minimiza las posibilidades de ser reorientado a través de comportamientos voluntaristas. Por supuesto que es fundamental para los padres aprender a dar a sus hijos mensajes más amplios. Pero, ¿cómo pueden un padre o una madre ayudar a resolver la luna de su hijo? Pues solo comprendiéndose a sí mismos. Lo que a un padre o a una madre le surge como comportamiento espontáneo es el mensaje de la luna. Si soy padre de una luna en Virgo y me interrogo con preocupación acerca de qué hacer, buscando un método seguro para regular mi conducta a fin de no afectarlo, queda desenmascarado el origen de mi deseo de un hijo perfecto. Muchas veces esta luna aparece en niños cuyos padres, generalmente la madre, han renunciado casi completamente a organizar su vida por sí mismos. Esta madre caótica en lo económico, en lo sexual, con problemas de alcoholismo o drogas, etc., obliga emocionalmente al niño a ocupar el lugar del ordenador de su existencia. Desde el punto de vista astrológico, esta es una forma de destino peculiar a través de la cual se expresa la cualidad virginiana básica del chico. No es el caso general, pero se manifiesta con cierta frecuencia y es necesario mencionarlo. La hipermadurez, energética para nosotros, se desarrolla psicológicamente. En estos casos, a partir de una necesidad imperiosa de satisfacer una carencia extrema de ser amado, que es la madre. Y esta vuelca toda su necesidad emocional de orden en el niño. Pero en todos los casos, y más allá de estos extremos, lo importante como madre o padre es cuestionar la imagen, fantasía o deseo inconsciente de hijo que cada uno tiene. Debo descubrir de qué manera en el imaginario de mi familia actual y en la historia que incluye a mis propios padres y abuelos, está presente esta idealización que opera más allá de mis deseos conscientes, organizando mensajes, tonos, gestos que valoran aquello que pretendo corregir. En verdad, yo mismo como padre o madre tengo que aprender a afectivizar el hecho de que el chico venga sucio y golpeado después de jugar rugby. La transformación de la luna del chico es la transformación de su campo afectivo. No hay otra cosa para hacer. Como madre, debo comprender que soy el destino de mi hijo, no en el sentido lineal de que debe soportarme tal cual soy, sino entendiendo que son solo mis transformaciones profundas las que pueden permitir a mi hijo un escenario infantil menos disociado, que propicie la síntesis de lo que le corresponde vivir en la red vincular que conformamos.
Salud y cuerpo. Otro aspecto importante de esta luna, como podemos presumir al tratarse de Virgo, son los temas relacionados con la salud. Por un lado, es evidente que en la atención puesta sobre el funcionamiento ordenado de un sistema, el interés acerca del funcionamiento correcto del cuerpo será muy grande. Si el mecanismo lunar puede verse afectado por un detalle fuera de lugar en el mundo externo, con mayor razón se verá afectado por el cuerpo. La tendencia en general hipocondríaca de Virgo acá se ve maximizada, especialmente en el anhelo de un funcionamiento corporal perfecto. La tendencia a hacer dietas purificatorias, el seguimiento de una alimentación estricta, la ingesta de sustancias, naturales o no, en las que confían para regular el sistema, son rasgos frecuentes en estas personas. La preocupación por la salud propia o de los otros suele estar afectivizada, pero de un modo sutil, el estar enfermo también lo está. En la historia infantil de la luna en Virgo se inscribió la memoria de que las pocas veces que fui tratado realmente como niño fue cuando estuve enfermo. Así surge la asociación inconsciente entre estar enfermo y obtener afecto. Este aparece cuando me comporto con madurez o cuando estoy enfermo. Por eso es muy común que ya adultos recurran inconscientemente a la enfermedad para pedir afecto. Completando el cuadro en relación a la salud, ya hemos dicho que la falta de espontaneidad y negación de todo aquello que queda connotado como desorden hace que muchas lunas en Virgo, identificadas con el mecanismo, no tengan otra manera de escucharse a sí mismas en sus necesidades profundas, sino a través de las somatizaciones, cuando lo retenido hace cuerpo a través de la enfermedad. Como este hecho se complementa con los dos anteriores, podemos deducir que un comportamiento hipocondriaco suele ser común en estas personas, especialmente en periodos de gran inseguridad o crisis emocionales. En oposición a esto, la capacidad de cuidar la salud de otros, especialmente en la prevención de las enfermedades y en la atención de los pequeños síntomas, que son manifestación de procesos más profundos, es un verdadero talento de esta luna. El refugio de la estrechez. Esta matriz afectiva inconsciente se muestra también a través de cierta tendencia a la restricción excesiva como mecanismo de seguridad. La abundancia y una relación despreocupada ante el futuro suelen encenderle a esta luna fuertes señales de peligro y generarle inseguridad. El exceso de economía es un rasgo común, basado en el autoconvencimiento de que pueden disfrutar con muy poco. Si bien es cierto que aquí hay un verdadero talento administrativo y una gran economía de recursos, es preciso observar si no se trata en realidad de recrear una sensación de estrechez inconscientemente confortable y una manera de empequeñecer el mundo para mantenerlo estrictamente bajo control, rasgos que son, en este caso, regresivos. Cuando la persona está realmente identificada con este mecanismo, podrán observar en ella una negativa sistemática a toda expansión y fuertes racionalizaciones que justifican el vivir en una escasez que está muy por debajo de sus potencialidades. De manera semejante, el mecanismo de cuestionarlo todo y no sentirse realmente convencido de nada, boicoteando así iniciativas y experiencias, no se manifiesta solamente en un nivel racional y lógico, sino que puede invadir la totalidad de la vida, contaminando de escepticismo toda actividad. La hiperracionalidad defensiva. Ustedes podrán deducir cuán complejo es hacerle un análisis de la carta natal a una persona con esta luna. En principio, la lectura de una carta es siempre una situación atemorizante y existe la fantasía de que uno puede enterarse de algo que preferiría no saber. Esto le sucede a casi todas las personas y por eso siempre es conveniente no caer en el juego del mecanismo lunar del consultante, que se verá casi inevitablemente activado. En el caso de la luna en Virgo, es visible que una consulta astrológica pone a la persona en una situación que ella catalogará de irracional. Quizás su ascendente en Acuario haya llevado a esta persona hasta un astrólogo, pero una vez allí, su luna en Virgo preguntará, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo estar escuchando esta irracionalidad? Y desde aquí se le activará el personaje crítico y escéptico que comenzará a censurar y a desvalorizar la situación en la que se encuentra. Esto es, por cierto, muy común. Quizá se trate de un doble Piscis con luna en Virgo,
que se ha pasado la vida consultando tarotistas y videntes. De cualquier manera, podemos imaginarlo en todas las sesiones con una grilla mental en la frente, filtrando cuanto se le dice y dejando ingresar solo lo que manifiesta una extrema coherencia lógica. Todo lo demás es dejado de lado por peligroso. Así tenderá a adoptar una posición distante y cuestionadora, que hará muy difícil entablar una buena comunicación. Lo contrario ocurre con una luna en Géminis, quien no dejará de preguntar todo tipo de detalles y estará finalmente más interesada en que el astrólogo le enseñe su técnica antes que en escuchar la devolución. Para las lunas en Virgo, encontrarse con algo inexplicable y que no entre en el orden conocido es enfrentarse con la irracionalidad y el caos, y esto les genera una máxima inseguridad emocional. Necesitan mucho tiempo para elaborar una información que tenga estas características, por lo cual no es fácil que reconozcan que se han topado con algo nuevo y transformador, prefiriendo escudarse en su defensivo ya lo sabía. Generalmente no es fácil darse cuenta de que una persona atenta y seria, con gestos controlados y un discurso medido y racional, en realidad está muy atemorizada. ¿Son personas obsesivas con la limpieza? Sí. Es una modalidad típica de esta luna, aunque por supuesto habrá variantes de acuerdo con cada carta. Podría darse el caso de alguien que tenga esta luna, pero que por otros indicadores le encanta estar sucio, porque aún está peleando con mamá. Es decir, yo puedo tener 40 años y sin embargo, ese aspecto mío meticuloso, ordenado e higiénico es vivido por mi otro lado uraniano o neptuniano como propio de mi madre. O sea que podemos ver a estas lunas en comportamientos muy polares. De acuerdo a todo lo que hemos visto, me parece que discutir con una luna en Virgo debe ser terrible. Cuando la persona está atemorizada o se encuentra ante un punto de vista que la cuestiona particularmente o la perturba inconscientemente, es muy difícil que escuche. Resultan en estos casos extremadamente argumentadoras y durante todo el tiempo que les sea necesario imponer su mecanismo, levantarán una barrera lógica casi imposible de traspasar. Una cosa es cuando, con el sol en Virgo, la persona percibe el detalle desajustado o la incoherencia de un argumento que no respeta la lógica. Pero otra, muy distinta, es lo que hace la luna en Virgo. Exigir coherencia lógica y sostener que no la hay ante una situación que la lleva a sentirse insegura. Talentos de la luna en Virgo. En este caso, como en el de cualquier otra luna, todo lo que hemos dicho en tanto mecanismo se revierte completamente si esta energía es integrada a la totalidad del sistema y en consecuencia no se expresa como una necesidad emocional inconscientemente mediatizada o como el reclamo de un orden ilusorio o sin el cual la persona se siente insegura. Esta luna, una vez integrada, manifiesta una serie de talentos muy importantes, como por supuesto la capacidad de orden, pero también la enorme disponibilidad hacia las otras personas. En este sentido, la inclinación hacia el servicio es realmente un talento fantástico en ellas. Tienen el don de percibir lo que alguien necesita, especialmente en el trabajo o en relación a su salud, anticipándose y suministrando lo requerido, de un modo que hace extremadamente fluida toda tarea. Es muy difícil que antepongan cuestiones personales o de cartel cuando se trata de realizar un trabajo o de llenar una necesidad. Por otro lado, también hay en la luna en Virgo una gran capacidad lógica y una actitud criteriosa muy desarrollada, una verdadera sensatez y una cualidad de objetividad notable para ponderar situaciones. Es por lo general un excelente asesor que puede mostrar los defectos y necesidades inadvertidas de todo proyecto o idea. Por supuesto, aún desde el talento, el trabajo será algo siempre efectivizado, pero no ya como un refugio o como única manera de encontrar afecto, que así sería el mecanismo, sino como entrega a la tarea y como capacidad de encuentro profundo con todos los que se hayan involucrado en ella. Médicos, enfermeras, secretarias, ayudantes, asistentes y asesores de todo tipo se encuentran entre los poseedores de esta luna. Y aún en los casos en los que la persona ocupe el rol central de una situación, se sentirá simplemente un colaborador funcional, al servicio del orden
en el que se siente incluido. Algunos comentarios generales. Quería hacer esta pregunta. Uno tiene la luna en un signo, pero esta hace a la vez aspectos a planetas que le dan generalmente otra tonalidad. Entonces, ¿cómo se expresa esta luna? ¿De un solo modo sintético o de distintas maneras alternativamente? Lo que les propongo como hipótesis es que los campos energéticos se manifiestan con comportamientos que identificamos como personales, pero también con los acontecimientos del mundo que nos rodea. La manera habitual de expresión de estas energías, aparentemente contradictorias, es mediante la identificación personal con algunos elementos de la estructura, quedando el resto para ser actuado por otros. Por ejemplo, alguien puede ser luna en Virgo, conjunción Plutón-Urano, de manera que se identifica con el orden, pero recurrentemente aparece en su vida un loco destructivo dando vueltas alrededor. O quizás ella misma actúa espasmódicamente, mientras que en el afuera aparecen personas ordenadoras y posesivas. Es decir, para abarcar lo que aquí estamos denominando contradicción, es preciso incluir no solo el comportamiento interno, sino también lo que sucede afuera, considerándolo como parte de ese sistema energético y como manifestación de esa contradicción. Ahora bien, el problema que nos trae la otra persona, en realidad, es el mismo problema que subsiste dentro de nosotros, solo que aparece jugado afuera. En general, esta es la manera que tenemos de enterarnos de las estructuras contradictorias de nuestros campos energéticos. El trabajo con la astrología significa aprender a mirar el afuera como un espejo del adentro. Otro criterio básico a recordar es que la psicología del cuerpo que protagoniza la carta natal no puede tolerar desde el principio la totalidad de esta. Desde allí se va a constituir inevitablemente una distancia entre lo que pide la energía de la carta y lo que el cuerpito del bebé y el psiquismo que se va formando en él pueden tolerar. Necesariamente se irá formando una resistencia a la propia energía. Esto es inevitable. Leer cartas natales es leer al mismo tiempo lo que pide la energía y la resistencia psicológica a esa energía. ¿Y la vida de esa persona sería ir en busca de esa energía? La vida siempre traerá la energía que nos corresponde experimentar. Lo hace recurrentemente y al principio uno responde reforzando la defensa. El patrón habitual es que la energía se sigue manifestando y uno repite la defensa básica. De allí provienen nuestros principales conflictos y las repeticiones que atribuimos al destino. El momento clave se produce cuando la defensa que fue necesaria, la personalidad organizada en su fase defensiva, comienza a abrirse a la energía que se manifiesta, porque esto permite la separación del borde entre el adentro y el afuera. Pero para que en una estructura se produzca una síntesis real, se debe inevitablemente dejar de ser quien se era, o mejor dicho, dejar de ser quien se creía que era. Si digo, en cambio, yo soy siempre el mismo, pero más crecido o con más experiencia, en verdad nada se ha modificado, los núcleos básicos no se han reordenado. Tenemos que darnos cuenta de que necesariamente tuvimos que protegernos de la manifestación de nuestra propia energía, de modo que tarde o temprano tendremos que salir de esa estructura protectiva. Lo central es registrar cómo nos refugiamos en ciertas zonas de nuestra energía para defendernos de otras zonas de ese mismo campo. Esto no está mal, simplemente sucede. El tema es cómo, a partir de registrarlo, podemos ir abriendo esa zona defensiva al resto de la estructura que nos contribuye. Apéndice. Existen otras posiciones de la carta natal que expresan fuertes analogías con la descripción de las lunas según cada signo. Estas son la casa que ocupa la luna, los aspectos duros, conjunción, cuadratura, oposición,
semicuadratura o sesquicuadratura de la Luna con otros planetas. La situación, signo y planeta de la casa 4 de la carta. Y a veces, la casa cuya cúspide está en el signo de Cáncer. Todas ellas deben ser tenidas en cuenta a fin de realizar una síntesis entre los distintos factores que componen lo que podremos llamar estructura lunar de un sistema. A modo indicativo, enumeraremos algunas de estas posiciones, que deben ser tomadas siempre como analogías y resonancias, nunca como identidades, y cuya importancia relativa solo puede establecerse en el contexto global de la carta natal. Luna en Virgo. Tener la luna en casa 6. Tener aspectos duros, conjunción, oposición, cuadratura, sesquicuadratura o semicuadratura entre la luna y Mercurio. Tener a Virgo en la casa 4. Tener a Mercurio en casa 4. Bueno, este fue el capítulo de la luna en Virgo, del libro Las lunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia.